La República de Roma ya no existe. Tras la escalada de violencia para hacerse con el poder, Julio César es asesinado por los aristócratas. Pretenden mantener al Senado como autoridad política de Roma, pero la tentativa fracasa. La era de los emperadores comienza con César Augusto. Siglo I a.C. Bajo la soberanía del nuevo emperador, el Imperio Romano trata de expandirse y pone rumbo a las tierras que hay más allá del Rin. Pero la última conquista finaliza de un modo trágicamente violento. Las tribus germánicas se oponen al yugo imperial y se enfrentan a la autoridad romana. Frustran las ambiciones imperiales, reescriben la historia y desafían al imperio. El Imperio Romano, el bosque de la muerte. Galia, siglo I a.C. Roma pretende dominar el mundo. Alentados por un crecimiento sin precedentes, los líderes del imperio creen que los pueblos conquistados no se opondrán a su misión civilizadora. El emperador Augusto consolida su poder tras el asesinato de su tío abuelo, Julio César. Roma se alza y extiende por todo el mundo conocido. Augusto fue un pariente de Julio César que se convirtió en el primer emperador romano. Él salvó la República. Sus métodos hubieran sido impensables para Julio César. Fue el principio del apogeo de Roma. Sus fronteras se expandían rápidamente gracias a las sucesivas victorias militares, y en Roma se empezaba a creer que el imperio era invencible. Augusto ha triunfado en su tarea: poner los valores democráticos de la antigua república al servicio del poder y el liderazgo del emperador. Augusto salvó la República convirtiéndose en su único dirigente. Y al mismo tiempo convencía al pueblo de que la República seguía siendo lo que siempre había sido: una cooperación entre las personas de los estratos más altos y más bajos de la escala social. Algo que iba en beneficio de todos. Tras 35 años de liderazgo, Augusto considera esta expansión del territorio romano su mayor éxito. Para él, es algo que va más allá de la simple conquista militar. A fin de cuentas, los romanos se consideraban superiores al resto de los pueblos. Los romanos sentían que su misión era civilizar al resto del mundo. Tenían una misión cultural y por eso trataban de imponer la ley y la justicia, como ellos la concebían, al resto de los pueblos, aquellos a los que llamaban bárbaros. Tras la exitosa anexión de la Galia como provincia romana, el Imperio Romano trata de conquistar las tierras más allá del Rin, lo que se conocería como Germania. Las tribus de más allá del Rin vivían de manera precaria, luchando entre sí en sangrientas guerras fratricidas. Algunas tribus incluso se atrevían a penetrar en territorio romano, algo que el imperio no iba a tolerar. Roma considera que estos pueblos son salvajes e impredecibles, y por tanto, un objetivo a conquistar. Ha habido muchos debates sobre los objetivos de Roma al este del Rin. Quizás el imperio trataba de establecer una nueva provincia entre el Rin y el Elba. O quizás trataban de frenar las incursiones que llegaban de más allá del Rin. Casi todas las opiniones coinciden en que Roma intentaba establecer una nueva provincia. En el año 9 a.C., el emperador Augusto envía al general Tiberio más allá del Rin. La relación entre romanos y germanos es muy conflictiva. Hay gente que quería colaborar con los romanos y gente que aborrecía a los romanos. En aquella época los pueblos germánicos debían enfrentarse a muchos desacuerdos. Eran comunes las luchas por el poder. Tiberio, un destacado militar con importantes contactos, tiene muchas probabilidades de suceder al emperador.
En Germania, visita al jefe de la tribu de los queruscos, al que considera un aliado potencial. Los bárbaros se aliaron con los romanos para luchar contra los enemigos comunes de ambos pueblos. Y los romanos querían extender las fronteras de su territorio y su misión civilizadora hacia las regiones del norte. El líder de los queruscos acepta la alianza con Roma. Aunque su pueblo no tenga interés en adoptar el modo de vida del imperio, se benefician de su protección y su prestigio. Tenían mucho que ganar si se aliaban con Roma, sobre todo la élite gobernante. Económicamente, esta asociación les daba acceso a muchos productos romanos, lo que les confería un estatus privilegiado. El príncipe germánico es todavía muy joven, pero acabaría convirtiéndose en un astuto conspirador. Fue educado en dos mundos, siguiendo las tradiciones de su pueblo y protegido por la gloria y el poder del imperio. Llegaría a ser un oficial romano y un rey germánico. Su nombre era Arminio. Gracias al
modo de vida romano. Se acostumbraron a tener mercados y a relacionarse pacíficamente. Cambiaron sin saberlo. En el año 7 después de Cristo, el emperador Augusto nombra a Quintilio Varo gobernador de los territorios al este del Rin. Varo era un comandante relativamente capacitado, pero también hemos podido comprobar que no se trataba de la persona más amable del mundo. Su descripción a cargo del historiador Velleius Paterculus no es demasiado halagadora. Quintilio Varo era un hombre de carácter afable y tranquilo, aunque tan limitado de mente como de movimiento, y más acostumbrado a los placeres que al servicio activo en campaña. La paz en Germania se adaptaba perfectamente a su carácter relajado. Varo se hace amigo de Arminio, que ha regresado a Germania como un respetable ciudadano romano. Roma ve en Arminio a un poderoso aliado para sus planes de paz. Los germanos aceptan las reglas romanas, pero solo para evitar enfrentamientos. A los germanos no les gustaba comparecer ante los tribunales romanos y no querían que los romanos arbitraran sus conflictos. Ellos ya disponían de un modo propio de resolver sus problemas. El resentimiento empieza a ser evidente, aunque la situación es pacífica, según Velleius. Los germanos son una raza de embusteros impenitentes. Interponen denuncias ficticias, se provocan unos a otros en peleas y las resuelven según las leyes romanas sin recurrir a las armas. Así muestran que se sienten agradecidos por la justicia romana y que su naturaleza bárbara se está extinguiendo. Varo tenía experiencia como gobernador en pueblos acostumbrados a ser gobernados. Pero eso no tenía nada que ver con las expectativas de los pueblos germanos. La intrusión, de acuerdo con el historiador Casio Dio, empuja a Arminio y a otros jefes a tomar medidas. En lugar de tratarlos como a esclavos de Roma, Varo les exigía impuestos como a las naciones sometidas. Pero ellos no se consideraban una nación sometida y preferían recuperar el modo de vida que habían tenido en el pasado. Los pueblos germánicos de la ribera del Rin decidieron que habían aguantado bastante a Varo y su administración, la imposición del modo de vida romano y sobre todo la justicia romana. Por eso decidieron tenderle una trampa y deshacerse de él. Y nadie se encontraba en mejor situación para ello que Arminio. Durante 3 largos años, el general Tiberio había luchado para sofocar las revueltas en la provincia de Panonia. Al fin, en el año 9 después de Cristo, Tiberio ve sus esfuerzos recompensados. Los insurgentes han sido derrotados. La victoria está cerca. Pero mientras que el orden ha sido restablecido en Panonia, la situación en Germania es tensa, aunque los romanos todavía no son conscientes de ello. El general romano Varo, gobernador de esta pacífica provincia, ha impuesto la doctrina romana y ha presionado demasiado al pueblo germano. Los germanos, liderados por Arminio, se han cansado de pagar los impuestos romanos y de ser esclavos en su propia tierra. Por eso rechazan el servilismo a Roma y se levantan en armas contra el ejército más poderoso del mundo. No todos los caudillos germanos están de acuerdo con el levantamiento. Uno de ellos, un hombre llamado Sellestes, considera que el riesgo es demasiado grande, pero Arminio convence al resto. En aquellos momentos, Arminio es la persona más influyente de su pueblo, y el hecho de ser apoyado por la mayoría de los suyos es todo un honor. Ya no quiere que lo vean como un eslabón de una estructura más poderosa. Ya no se siente como si formase parte de Roma. Arminio ha luchado en el bando romano,
y sabe que el poder de Roma reside en su fuerza, no en su sigilo. Tuvo la oportunidad de aprender las tácticas romanas y el modo en que operaba su ejército. Conocía todas las ventajas y también sus puntos débiles. Arminio conoce las técnicas del Imperio Romano. Sabe que los romanos subestiman a los germanos y decide seguir manteniendo una relación cordial con el general Varo. Según Velleius Paterculus, Arminio se sirvió de la negligencia del general Varo para traicionarlo. Sabía que no hay hombre más fácil de vencer que el que no teme nada. Normalmente el origen del desastre es la sensación de seguridad. Parte del problema era la confianza de Roma en sí misma y en que podía derrotar a cualquiera. No esperaban que nadie en las regiones del norte contase con una defensa eficaz contra su ejército. si los germanos quieren atacar, deben hacerlo pronto. Sus enemigos han sido diezmados en otras batallas y no albergan ninguna sospecha. Los germanos montan su trampa en el espeso bosque de Teutoburgo, en el noroeste de la actual Alemania. Seguramente Arminio necesitó varias semanas y varios cientos de hombres para llevar a cabo su plan. Levantó una empalizada de 1 metro de alto y 3 de ancho, la cubrió de picas y después la camufló. Para el general romano Varo y para sus tropas, las legiones 17ª, 18ª y 19ª, las cosas siguen su curso natural. Ignoran el peligro y se dirigen a los campamentos del oeste, como en cada cambio de estación. Según el cronista del siglo III, Casio Dio, llevan carretas y bestias de carga como en tiempos de paz. Y también les acompañan muchas mujeres y sirvientes. Transportaban su armadura y su equipo en carretas tiradas por animales, porque nadie es capaz de cargar 30 kilos de armadura y 20 de equipo cada día. Se dedicaban a conversar con sus mujeres, a encontrar a alguien que sacara brillo a sus armaduras o a planear la noche con unas prostitutas. Y lo último en lo que pensaban en aquellos momentos era en prepararse para la batalla. Durante los preparativos, Varo recibe una visita. Es su viejo amigo Arminio, que está ahora al servicio de Roma. Viene a informarle de un conflicto tribal en el oeste. Arminio le pide ayuda para restaurar el orden. El supuesto levantamiento se ha producido en una zona poco conocida, llamada Calcrise, cerca del fuerte romano de Halter, que es el destino de las tropas de Varo. Varo moviliza a todo el campamento. Varo ha entrado en territorio germano pensando que se trata de una misión pacificadora. No está preparado para luchar contra los bárbaros. Los bárbaros están experimentados en la guerra de guerrillas y conocen tácticas que pueden aniquilar a toda una legión romana. La larga columna de soldados, civiles y carromatos serpentea por los bosques germanos. Varo no espera que haya problemas, pero está en suelo desconocido. Por eso se muestra prudente y dirige su comitiva con cautela. En algunas excavaciones arqueológicas se han encontrado cencerros que se rellenaban por dentro. Así conseguían silenciarlos. Con los cencerros silenciados, la columna prosigue su marcha. Las tropas van en cabeza y nadie sospecha que avanzan directos hacia una trampa. El caudillo germano Seyestes sigue sin confiar en el plan y trata de prevenir a Varo de la traición de Arminio, pero solo consigue ser apartado. En palabras del historiador Velleius Paterculus, Segestes pidió que detuvieran a los conspiradores, pero la fatalidad se había apoderado de Varo y había nublado su espíritu.
Algunos bárbaros desconfiaron de Arminio y trataron de aconsejar a Varo. Pero el general se consideraba capaz de juzgar a la gente. Creía saber quién era su amigo y quién no. Varo conduce sus tropas hacia una trampa. Y el general Tiberio regresa a Roma después de haber vencido en Panonia. El emperador Augusto ve la victoria de Tiberio como una prueba irrefutable del poder del imperio. Roma es invulnerable. El gobernador Varo se dirige a sus cuarteles en el oeste, pero se desvía para sofocar el levantamiento del que le ha informado su amigo Arminio. En realidad, Varo se acerca cada vez más a la trampa. Está en las profundidades del bosque de Teutoburgo, en una zona conocida como Calcrise. Los soldados se desplazaban sobre bancos de arena y estaban rodeados por la espesura del bosque. Se trataba de una zona de paso muy complicada, por lo que la columna romana tuvo que estrecharse. Los legionarios romanos marchaban en filas de 6 u 8, y en esta zona formarían filas de 4 o de 2. Además, los soldados se veían entorpecidos por la presencia de sus familias y de las bestias de carga que los acompañaban. Cada vez les costaba más avanzar. Los caminos estaban encharcados o cubiertos de barro y lodo, y además estaban cerca de las rías, por lo que encontraban muchos barrancos a su paso. Era muy peligroso.
y querían unirse con el mejor hombre posible. Tusnelda vio en Arminio al mejor de todos los germanos y decidió que ella no merecía menos. Su victoria sobre las legiones romanas confiere a Arminio una enorme influencia sobre su pueblo. Ahora, como rey de los queruscos, crea una coalición de líderes tribales. Arminio pensó que su espectacular victoria le daría fama y que ocuparía un cargo que nunca había existido entre los germanos, el de rey. El lugar de la masacre se convirtió en un lugar sagrado. Se mantuvo intacto para conmemorar la victoria y rendir culto a los dioses germanos. Los germanos practicaban su culto en el campo. Erigían imágenes y tótems de animales en el bosque. El tallado de tótems era muy común en la época, también entre los romanos, pero probablemente los germanos sean el mejor ejemplo. Roma había sufrido un fuerte impacto. Los germanos conservaron las armas romanas como una recompensa sagrada. Las espadas, picas y escudos eran obras de artesanía y su fabricación requería muchos materiales. Económicamente eran muy valiosos, pero parece ser que en muchas circunstancias el valor ritual era más importante. Se han encontrado cientos de ellos con ornamentos que indican que pertenecieron a oficiales. Algunas de estas armas tienen detalles en oro y plata. Gracias a su astucia y a la violencia, los germanos han conseguido recuperar su territorio, al menos por ahora. Pero Roma no está dispuesta a rendirse. Los romanos se dieron cuenta de que tenían un grave problema en el Rin. Decidieron reagruparse, lo que significó reclutar más soldados y establecer nuevas alianzas con los bárbaros. Al cabo de un tiempo, Roma envió nuevas expediciones más allá del Rin. Su intención era pacificar el área, pero también pretendían recuperar su honor perdido en la batalla contra Arminio. Era preciso que la situación cambiase. El Imperio Romano necesitaba recuperar su autoestima. Año 13 después de Cristo. 4 años después de la masacre, el emperador Augusto manda a Germánico, general de las tropas romanas, a luchar contra Arminio y los bárbaros queruscos. Era prioritario que la potencia militar de Roma se restableciera. De lo contrario, Germánico no podría disponer de las tropas suficientes. No había discusión posible. El honor del emperador y probablemente su vida estaban en juego. Era un problema que había que solucionar enseguida. La fuerza interior de los romanos se alimentaba de venganza, de odio y de furia. En aquel momento no existía la idea de compasión ni de humanidad. Eran un pueblo despiadado. Enviar a Germánico a Germania fue una de las últimas órdenes que daría Augusto. Un año después, a los 77 años, murió abatido por las consecuencias de la derrota. No pudo completar su visión del imperio. Sin descendencia, Augusto nombró a Tiberio como su sucesor. El emperador Tiberio trató de recuperar el honor de Roma y el de Augusto. Augusto había alcanzado la gloria en numerosas campañas militares, pero nunca se recuperó psicológicamente de aquel golpe. Murió pocos años más tarde. En muchos aspectos sintió que su legado había sido destruido. Augusto, que había dedicado su vida a romanizar el mundo, murió por el peso de la derrota. Lo que se había perdido en Germania nunca se volvería a recuperar, pero los germanos habían de pagar por la humillación sufrida. Una sangrienta batalla supuso la gloria para el caudillo germano Arminio y para los bárbaros. La misma batalla que socavó la confianza del imperio. Pero Roma no se rendía.
El general romano Germánico marcha hacia Germania. Su único objetivo es la venganza y decide atacar una tribu afín a Arminio. Como desafío, las tribus queman sus propias aldeas para privar a los romanos de cualquier cosa de valor. No había mucho que saquear en las ciudades de los bárbaros. Tenían asentamientos cada vez más grandes, pero podían desaparecer en cualquier momento y regresar más adelante. Mientras, el enemigo derrochaba dinero en una campaña que no aportaba ningún beneficio. La guerra se había convertido en algo deficitario económicamente. El historiador del siglo I, Tácito, pensaba de otro modo. Germánico ordenó a uno de sus generales atacar a la tribu de los brusteros, y en la vorágine de la matanza hallaron el águila de la 19ª legión que habían perdido con Varo. Las tropas marcharon después hacia la frontera, arrasándolo todo a su paso. En esta campaña, los romanos liberan a Seyestes, el caudillo encarcelado por Arminio. Pero su venganza no terminaba ahí. Después, los romanos apresaron a la hija de Seyestes, Tusnelda, que esperaba un hijo de Arminio. Tusnelda fue capturada por los romanos y llevada a la capital como prueba del éxito en su misión. Su principal objetivo era humillar a Arminio, el hombre que había derrotado al general Varo y a sus 3 legiones. En el año 15 después de Cristo, 6 años después de la emboscada, el ejército romano llega al lugar de la masacre en los bosques de Calcrise. Ahora es un monumento sagrado a la victoria de los germanos. Cuando llegaron al lugar de la derrota de Varo, encontraron espadas rotas por el suelo. Y también había cráneos clavados en los árboles. La batalla tuvo que ser horrible. El valle estaba lleno de huesos que probablemente pertenecían a los vencidos, salvo los oficiales que seguramente habían muerto en la horca o degollados por los germanos. Así era como practicaban los sacrificios. El historiador del siglo I, Tácito, describe así la escena. Había huesos por todas partes, diseminados en los lugares donde los hombres trataron de huir y amontonados donde resistieron. Y al lado descansaban armas rotas y huesos de caballos. Los cráneos humanos estaban clavados a los árboles. No muy lejos se alzaban los altares bárbaros donde fueron sacrificados los jefes. Sin duda fue sobrecogedor para Germánico y sus hombres. Se dieron cuenta de que podían ser los restos de sus familiares o de sus amigos. Eran sus compañeros de armas. Y los enterraron. El entierro y su ritual eran muy importantes. Aseguraban el descanso de los muertos, que ya no regresarían para atormentar a los vivos. El historiador Tácito dice: los romanos enterraron los restos de las 3 legiones. No sabían si estaban enterrando a amigos o a desconocidos, pero la ira que sentían hacia el enemigo era la misma. Todos sufrían y maldecían. Fue muy significativo para Roma demostrar que recordaba a sus veteranos. Nunca desistiría en su intento de recuperar el honor que le había sido arrebatado. Su desgracia se debía a la incompetencia y arrogancia de un general. Para los germanos, que ven el campo de batalla como un santuario, el entierro es una herejía. En cuanto los soldados enemigos se alejaban, exhumaban los restos y santificaban de nuevo el lugar. Arminio, que había derrotado a Roma 6 años antes, se siente amenazado por el retorno de los romanos. El giro de los acontecimientos le preocupa. Tácito describe su rabia. Arminio, colérico por naturaleza, enfureció cuando su mujer fue capturada. El destino de su hijo sería la esclavitud. El general se dejó llevar por la ira y declaró la guerra a Segestes y al imperio. Estalla la guerra. Las fuerzas de Arminio están familiarizadas con el entorno y una vez más
sacan partido de su ventaja contra las tropas romanas. Las legiones romanas eran superiores cuando podían elegir un campo de batalla llano y extenso. En ese tipo de terreno tenían más espacio para maniobrar y podían avanzar en formaciones compactas. Y en aquel momento no se daba ninguno de esos factores. No era llano, no había sitio para maniobrar y no podían agrupar sus unidades. Pero Germánico logra tender una trampa al enemigo y lo atrae a campo abierto. Los romanos han ganado esta batalla, pero no la guerra. La dificultad del terreno, el coste de la campaña y la tenacidad de los bárbaros despojan a Roma de cualquier esperanza de victoria. Durante muchos años los romanos realizaron incursiones en el este del Rin e incluso intentaron capturar a Arminio, pero no tuvieron éxito. Ni Arminio ni Germánico vivirían para ver los resultados de sus esfuerzos. 3 años más tarde, en el 19 después de Cristo, ambos murieron de un modo muy poco heroico. Germánico sucumbió a la enfermedad. Algunos aseguran que fue envenenado por un rival político en las intrigas de Roma. Ese mismo año, Arminio fue asesinado por sus soldados que consideraban despóticas sus maneras. Arminio estaba muy entregado a una causa, la libertad de su pueblo y la suya propia. Quería ser rey de todas las tribus germánicas. Pero estas no querían un rey. Querían autonomía, y Arminio se la había dado. Y en el proceso había cambiado el concepto de Roma como imperio. Esta batalla frenó la expansión de Roma. Si no hubiera tenido lugar, no sabemos hasta dónde hubiese llegado el imperio por el este. Roma podría haber conquistado Alemania, Polonia y parte de Rusia. Nunca lo sabremos. Después de la batalla de Teutoburgo, Roma tuvo más en cuenta los riesgos de una expansión. El beneficio rara vez merecía la pena, pero las conquistas eran demasiado atractivas como para ser ignoradas. La relación entre romanos y germanos es muy conflictiva. Hay gente que quería colaborar con los romanos y gente que aborrecía a los romanos. En aquella época los pueblos germánicos debían enfrentarse a muchos desacuerdos. Eran comunes las luchas por el poder. Tiberio, un destacado militar con importantes contactos, tiene muchas probabilidades de suceder al emperador. En Germania, visita al jefe de la tribu de los queruscos, al que considera un aliado potencial. Los bárbaros se aliaron con los romanos para luchar contra los enemigos comunes de ambos pueblos. Y los romanos querían extender las fronteras de su territorio y su misión civilizadora hacia las regiones del norte. El líder de los queruscos acepta la alianza con Roma. Aunque su pueblo no tenga interés en adoptar el modo de vida del imperio, se benefician de su protección y su prestigio. Tenían mucho que ganar si se aliaban con Roma, sobre todo la élite gobernante. Económicamente, esta asociación les daba acceso a muchos productos romanos, lo que les confería un estatus privilegiado. El príncipe germánico es todavía muy joven, pero se consideraban superiores al resto de los pueblos. Los romanos sentían que su misión era civilizar al resto del mundo. Tenían una misión cultural y por eso trataban de imponer la ley y la justicia, como ellos la concebían al resto de los pueblos, aquellos a los que llamaban bárbaros. Tras la exitosa anexión de la Galia como provincia romana, el Imperio Romano trata de conquistar las tierras más allá del Rin, lo que se conocería como Germania. Las tribus de más allá del Rin vivían de manera precaria, luchando entre sí en sangrientas guerras fratricidas. Algunas tribus incluso se atrevían a penetrar en territorio romano, algo que el imperio no iba a tolerar.
Roma considera que estos pueblos son salvajes e impredecibles, y por tanto, un objetivo a conquistar. Ha habido muchos debates sobre los objetivos de Roma al este del Rin. Quizás el imperio trataba de establecer una nueva provincia entre el Rin y el Elba. O quizás trataban de frenar las incursiones que llegaban de más allá del Rin. Casi todas las opiniones coinciden en que Roma intentaba establecer una nueva provincia. En el año 9 a.C., el emperador Augusto envía al general Tiberio más allá del Rin. Estaría convirtiéndose en un astuto conspirador. Fue educado en dos mundos, siguiendo las tradiciones de su pueblo y protegido por la gloria y el poder del imperio. Llegaría a ser un oficial romano y un rey germánico. Su nombre era Arminio. Gracias al asesinato de su tío abuelo, Julio César, Roma se alza y extiende por todo el mundo conocido. Augusto fue un pariente de Julio César que se convirtió en el primer emperador romano. Él salvó la República. Sus métodos hubieran sido impensables para Julio César. Fue el principio del apogeo de Roma. Sus fronteras se expandían rápidamente gracias a las sucesivas victorias militares, y en Roma se empezaba a creer que el imperio era invencible. Augusto ha triunfado en su tarea, poner los valores democráticos de la antigua república al servicio del poder y el liderazgo del emperador. Augusto salvó la República convirtiéndose en su único dirigente. Y al mismo tiempo convencía al pueblo de que la República seguía siendo lo que siempre había sido. Una cooperación entre las personas de los estratos más altos y más bajos de la escala social. Algo que iba en beneficio de todos. Tras 35 años de liderazgo, Augusto considera esta expansión del territorio romano su mayor éxito. Para él, es algo que va más allá de la simple conquista militar. A fin de cuentas, los romanos La República de Roma ya no existe. Tras la escalada de violencia para hacerse con el poder, Julio César es asesinado por los aristócratas. Pretenden mantener al Senado como autoridad política de Roma, pero la tentativa fracasa. La era de los emperadores comienza con César Augusto. Siglo I a.C. Bajo la soberanía del nuevo emperador, el imperio romano trata de expandirse y pone rumbo a las tierras que hay más allá del Rin. Pero la última conquista finaliza de un modo trágicamente violento. Las tribus germánicas se oponen al yugo imperial y se enfrentan a la autoridad romana. Frustran las ambiciones imperiales, reescriben la historia y desafían al imperio. El Imperio Romano, el bosque de la muerte. Galia, siglo I a.C. Roma pretende dominar el mundo. Alentados por un crecimiento sin precedentes,
Los líderes del imperio creen que los pueblos conquistados no se opondrán a su visión civilizadora. El emperador Augusto consolida su poder tras el